Me hace acordar a Karate Kid cuando le decía, quítese la chaqueta, póngase la chaqueta, quítese la chaqueta. Póngasela, póngasela. Bueno, como lo prometido es deuda, seguimos preguntando la mejor 250 del mercado en este momento. Les tengo otra candidata muy tesa el día de hoy, que es la hermosa 250 NK. Listo, estoy acá con la 250 NK, una moto que de verdad descresta, deja sin palabras, una moto con un diseño único, muy lindo, unos componentes preciosos, pero vamos a verla igual que siempre. Les vuelvo a presentar a Mario. Hola de nuevo. Ya ustedes lo conocen. Esta es la NK, la 250 NK. Esta también tiene componentes muy similares a la SR, ¿no? Sí, a la 250 250 SR. Pero sí cambian cositas. ¿Y saben qué es lo más bacano? Que baja casi 2 milloncitos de pesos, entonces les puede interesar mucho. Empecemos a ver desde el principio. Me impactó mucho su carita, cómo las marcas están tirando en las Naked a hacer unas caritas alargadas, bonitas. Casi que todas las marcas están haciendo eso. Se ven muy buenos componentes la farola, y esta mini cúpula me parece bonita para tapar ese huequito que tiene ahí con el tablero. Mario, una pregunta, ¿iluminación LED? Igual manera, contamos con iluminación completamente en LED, farola principal, stop, direccionales, incluso la luz del portaplaca. Ah, qué bacano, o sea, toda su iluminación en LED. También contamos con suspensión invertida. ¿Marca Callaba también? Así es. Uf, pucha, es que no, estos manes no se escatiman, ¿no? En gastos. Frenos, ¿cómo estamos de frenos? Digamos que en este caso montamos los mismos de la 250 CR, pinza Sí. de anclaje radial de 4 pistones, Disco flotante. disco flotante ventilado de 292 milímetros. Ok, un solo disco, ¿sí o no? solo disco. ABS en las dos. ABS Continental de doble canal. Continental, pilas, ABS Continental, no es una ABS marca X, sino es full, ABS, es full digamos, componente. ya una marca vamos mucha trascendencia. sí, ya vamos dos marcas muy tesas, que es la suspensión Callaba y el ABS Continental. Vamos bien. Este motor, ¿qué contamos aquí con este Bueno, motor? en la parte de motor contamos con un motor de 27 caballos de fuerza, 22 Nm de torque, refrigeración líquida, doble árbol de levas y 4 válvulas. Y este motor ya no tiene cloche antirrebote, ¿verdad? No, esta motocicleta no cuenta con cloche antirrebote. La SR sí. SR sí cuenta con Ok, cloche. ¿y cuánto pesa esta moto? Esa pesa 10 kilos menos, pesa 154 kilos. Re liviana, o sea, esto es para ser mandados, papi. Para ir ¿Sí por o el no? pan. Sí, para ir por el pan, o sea, está muy, pero muy gomelo, o sea, el que va por el pan en una moto esta ya es un gomelo. Esta moto viene con bujías como la otra. Sí, y digamos que de igual manera los componentes, las marcas de los componentes son los mismos. Los mismos. Bujías NGK, Rey Río, cadena de ID. cadena de ID. O sea, la cadena también es de ID. ¿Qué les puedo decir yo? Que estoy tocando plásticos muy finos, se siente muy bien el plástico, en absoluto se siente mala calidad. Me encanta mucho el tema de, igual que la RS, que también tiene la cola, las entradas de SR. aire, así viene también mi Mamba, mi R1, que es ese aerodinámico, como un toque aerodinámico. Algo que destaco de esta moto es el color de los rines y del chasis. Así Se es, me hace digamos, que ese exacto. combinado plateado. Esta moto es prácticamente como la insignia de la marca. Esta moto Sí. gusta muchísimo el tema de color porque va combinado el chasis y los rines del azul de la marca. Sí, Que son los muy colores lindo. como- Aparte que el gris es muy lindo. Es un gris no ratón, un poco más claro, no sé qué gris era, pero de verdad es un gris muy lindo. Y el azul
emblemático de la marca. Sí, digamos que el azul se aprecia más como aquí en estas partes. Sí, el azul es divino, el azul está precioso. Me parece que tiene muy buenos posapiés, o sea, me refiero a los acabados. El posapié es también de lujo, o sea, no es un posapié todo chanda, nada. Se ve muy bien terminada, miren hasta las pesas, el acabado de las pesas. Tenemos los mandos igualito al de la RS, ¿sí o no? es. El mode, miren, acá vemos el tablero está muy bien. Mírenlo, ay, qué chimba. Exacto. Ella cambia los modos de manejo, o sea, no solamente cambia la estética o el diseño del tablero, sino que estás colocándolo en modo urban, que sería este, ¿cierto? Y el modo race, Y el modo modo race. Y el que modo sería- sport, que es que no y el trae. modo, o sea, ok, es modo rain, sí, perfecto, mírenlo acá, modo rain, y acá lo pone en modo sport, para que usted sea, si quiere gomelear y tal, entonces usted va por el pan y se va en este modo, y cuando vaya por la nena, le pone modo race, papi, para que la trabajes desde el principio. Ese tablero tiene otra función adicional. Digamos que, por ejemplo, el de la SR cuenta con conexión Bluetooth Ajá. y este como tal tiene una celda fotosensible que de acuerdo a la cantidad de los que reciba. Ay, miren El lo que dice cambio de ahí, tono. quita la mano, ok. Tiene su sensor, Exacto. él define, sí, En cualquiera de los dos modos funciona de la misma Parce, y manera. una moto de 250 que tenga ya esas cositas, qué bacano. Una O sea, también que motocicleta- tenga todo ese equipamiento que uno dice, ay, no me pone ni me quita, pero mentiras. O sea, entre más cositas tengas, más gomela es la moto. No, y obviamente, digamos, la calidad, bueno, la relación calidad-precio, Sí, componentes precio, total. o sea, digamos que es una motocicleta que, para el precio que está actualmente, pues digamos que es muy asequible. Si la Listo, compramos ya con que otra marca. tocas ese tema, ¿cuánto está con papeles este bebé? Valor neto 13.490.000, más documentos estaríamos hablando de 14 millones y medio. 14 millones y medio. Aproximadamente. 14 millones y medio por una moto gomela con componentes súper bonitos. Diseño, el tema de las tapas como tal, pues le dan mucha más robustez. Sí, total. Entonces, de verdad que sí, en vez de una 50, para una motocicleta mucho más grande. Y en costos de pastas y todo, digamos, ay, yo me caí, me tiré estas dos tapitas, ¿cuánto me puede salir eso? Igual, digamos que el tema de los repuestos se maneja igual en todas las barato. referencias. Digamos, por ejemplo, esta tapa, que Sí. si usted se da cuenta la dimensión que tiene, Sí, sí, sí. pagar 120.000 pesos por esa tapa en el color original de la moto, dígame cómo le parece. 120.000 pesos. No, parce, eso no es nada. O sea, eso está muy barato. ¿Y cuánto se me demoraría en llegar? Que eso también Nosotros, es pues digamos que importante. actualmente manejamos entre un 70 y un 80% de disponibilidad de repuestos acá en Colombia. Ah, Manejamos dos perfecto. centros de almacenamiento. Uno Sí. que es Medellín, que es la sede principal, y el otro que es Bogotá, que es el punto acá donde estamos Si actualmente. está acá son 3 días. Sí, si no está acá en Bogotá, son 2-3 días que se demora de Medellín acá a Bogotá. Ah, bien. Pero si toca importar 15, 20 días. Sí, lo digamos normal. que el tema de importación sí se maneja de forma, digamos, regular. Entonces, digamos Ah, que de igual manera, digamos con el tema de stock de repuestos, se evita como tal mucho el tema de hacer esperar al cliente pues, por el tema de las piezas. Sí, claro, total. Ah, bueno, pero todo se consigue, es mi pregunta. Sí, Yo claro, me llego a digamos como estrellar tal. de frente, digamos, la farola, ¿sabes cuánto puede costar? Sí, esa farola está alrededor de los 450.000 pesos. Pero es barata, parce, es O sea, muy barata. El tema de mantenimiento de una motocicleta no es tan costoso. Ujú, pues, es todo lo igual que la mencionaba. RS, vale 100.000 pesos aproximadamente Así el mantenimiento a los 500 kilómetros, luego a los 1000 y 3.000, así cada 3.000, ¿no? Exacto, así es. Pero dependiendo, si ya toca un mantenimiento mucho más extenso de 15.000 kilómetros, pues eso, ya pues se le va aumentando un poco más, incrementa. Ajá, exacto, eso pero es es lo que muy barato, o sea, que ustedes sepan que el mantenimiento de esta moto es muy barato. La garantía es de 2 años, me dijo Mario. Todo el respaldo lo tienen directamente con CF Moto Así y el es. taller está ubicado en el 7 de agosto, ¿listo? Correcto. Tranquilos, que ustedes me preguntaban que dónde está el taller, que acá no en Constitucional no se ve el taller. Tranquilos que si hay taller, no se me afanen. En resumen que yo puedo decir de esta moto, se me hace una muy buena opción, muy económica. No inviertes tanto dinero para una moto muy gomela, porque de verdad que si tú llegas en esta moto, es muy gomelo y les voy a mostrar por qué. Mario, muchas gracias. Mi camaraman es Camarógrafo Mario. ahí. Hoy Mario tiene muchas tareas, es mi asesor, mi camaraman y todo. Bueno, me parece, uy, no pesa nada, es que así uno, no me queda alta, pero si me quedara alta, con este peso no es un problema en absoluto, porque se mueve facilísimo. Y el hecho que la moto sea tan liviana significa que en el tráfico se mueve una delicia. ¿Usted se ha ido por el pan en esta moto? Ah, no, entonces usted va a ir por la mujer, por el pan, por el papá, por la mamá. Vengan y les muestro desde aquí la moto, me encanta. Que esto es muy importante, no es como cuando uno se sube a un carro, cuando uno va a comprar un carro y se sienta. La sensación de manejo es muy importante. Bueno, miren, la posición desde donde yo estoy, la sensación que ustedes van a sentir de manejo es esta. Me gusta muchísimo, el tablero está derechito a los ojos. O sea, la lectura se nota que no te toca estar eso como que así, haciendo este movimiento de baja y mire el tablero, sino creo que uno manejando lo tiene con movimiento de ojos. Y pues obviamente la visibilidad se ve re bien.
Me encantó este detalle. Me hace acordar a Karate Kid cuando le decía, quítese la chaqueta, póngase la chaqueta, quítese la chaqueta. Póngasela. Quítesela, póngala. No, está espectacular esta moto, muchachos. Tienen con qué pelear porque están con muy buena máquina. Tienen, mejor dicho, el fierro para poder pelear en la categoría y con componentes muy severos. Confiar en la marca. Digamos que las motocicletas están saliendo muy buenas. Están saliendo Entonces muy eso le da confianza a la marca como tal de extender la garantía y así mismo les tiene la confianza pues a los héroes que al final pues Sí, el que claro. aprovecha No, y la les cuento motocicleta. algo bacanísimo. Imagínense que yo me voy a llevar una de las mamacitas de ellos, no les voy a decir cuál, pero me la voy a llevar un fin de semana porque me quiero hacer una rutica bien interesante, bien bacana para probarla en todo terreno y bien chévere. Entonces, bueno, ahí les dejo otra super opción económica, buena, bonita, barata, con buena representación, que es importante, y con buena garantía. Ya ustedes eligen, ya ustedes son los que mandan en su billete, ya ustedes dirán qué se quieren comprar. Acá están estos parceros. Si ustedes necesitan algo, ¿cómo es tu número? Déjame los datos. 318-210-2211. Listo, y ahí les dejo etiquetado también el concesionario. Si los llegan a necesitar, también los pueden venir a visitar y joderles la vida y pedirles un tintico, que los manes dan tinto. Acá lo esperamos con todo el gusto. Sí, cuando quieran, entonces una. allá les dejo la otra opción. Muchachos, como siempre les digo, cojan oficio y vayan a ganar.